a abrir la Biblia, por favor, en Santiago 4, del 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 4, y cuando lo tengan, por favor, un amén poderosísimo. Es muy bueno oírlo y leerlo, ¿sí? Se queda más grabado cuando lo oímos y lo leemos. Entonces, solamente una persona, un amén, oí por ahí. Amén. Ok, gracias a Dios. Dice el título del capítulo 4 de Santiago, la amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjense muy bien que dice entre vosotros, ¿sí? Está hablando a las personas que conocemos la palabra de Dios. Está hablando a las personas que tenemos una Biblia en nuestra mano y que conocemos la palabra de Dios. O sea, nos está hablando a nosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es literal lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros, entre las personas que conocemos la palabra de Dios? Dice, de vuestras pasiones, de los deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. En el ser humano hay una lucha de esas pasiones humanas y de lo que es la voluntad de Dios, de lo que Dios nos enseña que debemos hacer y de lo que muchas veces nuestra persona desea hacer conforme a los rudimentos, a las cosas del mundo, ¿verdad? Dice, se han puesto los corazones, muchas veces cualquiera de nosotros puede poner los corazones en lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo puede darnos, que puede ser dinero, puede ser poder, puede ser fama, puede ser sexo ilícito, adicciones. Se pone el corazón en esas cuestiones y como resultado lo que vienen son siempre dificultades. Los deseos mundanos están luchando entre sí. Cuando conocemos la palabra de Dios hay una lucha interna en cada uno de nosotros. Esas pasiones perturban la paz de cada uno de nosotros y conducen a un desastre espiritual. Dios nos está hablando hoy a través de este libro de Santiago y nos dice cuáles son esas pasiones descritas allí. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Nos está hablando aquí de codicia, de envidia, que son muy, muy parecidos estas dos palabras, ¿sí? El último de los 10 mandamientos es no codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo. Con eso sella el Señor los 10 mandamientos, ¿sí? No codiciar. ¿Por qué? Porque el codiciar despierta pasiones humanas dentro de nosotros que nos llevan a no tener paz interior. Entonces dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia, combates y luchas, porque muchas veces esa codicia y esa envidia nos lleva a tener una lucha por querer tener lo que otras personas tienen y no ver lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces dice, combates y luchas, pero no tienes finalmente lo que deseas. Y finalmente dice, porque no pides. Muchas veces cuando nosotros estamos en esa lucha interna, que estamos deseando las cosas que otros tienen o estamos deseando las cosas que no van con la voluntad de Dios, estamos deseando cosas de las pasiones humanas contrarias a la voluntad de Dios, pues en esos casos es muy difícil poder orar, es muy difícil. ¿Qué podríamos nosotros pedir? Normalmente no se ora cuando estamos con esas luchas internas. La codicia y la envidia
son deseos, como decíamos, puede ser de dinero, de fama, de poder, de placer, de adicciones, de sexo ilícito, de tantas cosas. Todo eso causa lucha interna entre nosotros, perturban esa paz mental y espiritual que nosotros tenemos y causan guerras entre nosotros. Buscamos pleitos. Cuando alguien tiene lo que nosotros deseamos, muchas veces nosotros estamos en contra de esa persona y buscamos la manera de estar en pleitos, en discusiones con esa persona porque pues nos cae mal, porque tiene las cosas que yo no tengo, ¿verdad? Entonces se causan guerras, como dice aquí, se buscan pleitos. También dice que matamos, dice matamos y ardéis de envidia. Tal vez no se mata con una pistola, podríamos decir, o con una navaja, un cuchillo, pero muchas veces podemos destruir a una persona con armas mortales que tenemos en nuestros cuerpos. Muchas veces una lengua afilada es un arma mortal que destruye a las personas que nos han generado esa envidia o esa codicia. Destruimos a una persona porque nos cae mal y andamos diciendo cosas de estas personas para que le vaya mal en algún aspecto, ¿sí? Eso es lo que genera la codicia, lo que genera la envidia, y por eso nos dice aquí que luchamos, combatimos y hasta matamos cuando traemos esas pasiones dentro de nosotros. Y finalmente no obtenemos lo que el corazón está queriendo tener. Cuando actuamos así, es casi imposible, mis queridos hijos, orar. Cuando estamos con esa rabia por dentro que nos sale hasta fuego por la nariz y por los labios, ¿verdad? Del coraje que tenemos, prácticamente no podemos orar. Pero si en un momento dado quisiéramos en esas condiciones orar, pues la oración va a ser, como dice aquí, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Ignoramos la voluntad de Dios y empezamos a pedirle a Dios lo que el corazón en ese momento está deseando, ¿verdad? Y por eso es que no recibimos, porque pedimos mal, ¿sí? Los deleites son las pasiones del mundo, podríamos decir, ¿sí? Los deseos de la carne contrarios a la voluntad de Dios, que están descritos en Gálatas 5, y son pecados sexuales de todos estilos, idolatría, pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cuando estamos con esa lucha interna por algo que nos está molestando, muchas veces se puede llegar hasta el homicidio. Hay pleitos familiares, hay pleitos entre esposos, entre parejas, ¿verdad? Cuando no se han casado, que pueden llegar al homicidio. Se enojan y hacen mil cosas, ¿verdad? Y pueden llegar al homicidio. Entonces, todo esto que está descrito en Gálatas 5 es verdadero, es verdadero. Son las cuestiones que nos motivan a tener una vida, pues, no plena, una vida angustiosa, muchas veces sin paz interior, sin gozo, y buscando la destrucción de las personas que nos rodean. Como cuando nosotros deseamos lo que el mundo ofrece, normalmente oramos mal. Cuando estamos deseando todo eso, tenemos, mis queridos hijos, que siempre analizar cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo de mi corazón por el cual yo deseo tal cosa? ¿Cuál es el motivo de mi corazón por el cual voy a hacer una oración? Y entonces podremos saber si van de acuerdo a la voluntad de Dios o si van de acuerdo a lo que el mundo ofrece y es contrario a la voluntad de Dios. Les voy a dar unos ejemplos de oraciones mal hechas que no van a recibir respuesta, obviamente. Por ejemplo, un hijo o una hija puede decir: Señor, en oración y muy espiritual supuestamente, Señor, cambia a mi papá, cámbialo, ¿sí? Que me dé permisos, que me dé dinero, que no se entrometa ya más en mi vida, ¿sí? Y me tiene harta, Señor, de una vez te lo estoy diciendo, ya me tiene hasta acá mi papá, cambia a mi papá, por favor, ¿sí? Cámbialo.
Esa es una oración mal hecha. Se pide mal y obviamente no se va a recibir nada, ¿sí? Otra oración que podemos hacer con motivos pasionales de nosotros, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios, es un esposo o una esposa que diga: Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposa, ¿sí? Señor, que lea tu palabra, muy espirituales, ¿verdad? Que lea tu palabra para que me entienda, ¿sí? Porque no me entiende. Para que me pida perdón y, de ser posible, hincado, ¿sí? O hincada, ¿sí? Por favor, Señor, ¿sí? Mira todo lo que me ha hecho, ¿sí? Que me lleve de vacaciones, algo, ¿sí? Esa es una oración mal hecha que no vamos a recibir respuesta, ¿sí? Muchas veces podemos decir: Señor, dame un trabajo, pero no salir ni por casualidad a buscarlo, ¿sí? Pues no hay respuesta. O muchas veces se tiene el trabajo y empieza uno contra el jefe, contra la autoridad. Señor, cámbiame este jefe, dame otro jefe, ¿sí? Ya no lo aguanto, Señor. Solo me exige y no me deja ni chatear, nada me deja, ¿sí? No puedo descansar. ¿Qué le pasa? Cámbiamelo. Pedimos y no recibimos, ¿sí? Cuando somos egoístas, cuando solo pensamos en nosotros mismos, entonces queremos satisfacer esas necesidades propias, ¿sí? Y se pide para nuestros deleites, ¿sí? Y no es posible que cuando pedimos así, el Señor conceda esas peticiones. No es posible, no es posible. Si andamos nosotros en la carne, en el mundo, en lo que el mundo ofrece, en esas pasiones que son contrarias a la palabra de Dios, lo único que tenemos en nuestras vidas son peleas entre nosotros, odios, divisiones, resentimientos en nuestras vidas, ira. Estamos pero que con el hígado hecho, no sé, una fogata allá adentro, ¿verdad? Son batallas y son guerras internas que nos quitan, nos roban la paz, nos roban el gozo, nos roban hasta el amor de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hijos? Siempre preguntarnos: ¿cuál es el motivo de nuestra vida? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Analiza bien siempre los motivos que tú tienes para pedir una oración y vas a ver cómo muchas veces vas a cambiar tu oración, muchas veces vas a cambiar. Analiza si hay egoísmo, analiza si hay envidia, analiza si hay codicia en tu corazón, analiza lo que pueda motivarte a orar. ¿Qué es lo que nos puede motivar en nuestra vida? Uno, a nosotros como conocedores de la palabra de Dios, como hijos de Dios, nos debe de motivar la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe motivar, obedecer al Señor, agradar al Señor. O nos puede motivar todo lo contrario, satisfacer los placeres que el mundo ofrece. Entonces, analiza bien qué te motiva a hacer una oración. Si verdaderamente nosotros queremos agradar a Dios y queremos hacer su voluntad, entonces van a cambiar los motivos de nuestro corazón. Ya no van a ser esas pasiones del mundo. Ahora va a ser: ¿de qué manera agrado a Dios? ¿Qué es lo que Dios dice en estas circunstancias para que yo vaya conforme a lo que el Señor me está diciendo? ¿Cómo puedo ser útil a la gente? ¿Cómo puedo bendecir a otros? Ese va a ser los motivos de nuestro corazón. El Señor nos enseña en Primera de Juan, nos dice que Dios es amor, ¿sí? Y en Juan, el Evangelio de Juan 3:16 nos dice que el amor es dar. Allí nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos enseña el Señor que el amor es dar, no es exigir para mí, no es que me beneficien a mí, sino de qué manera yo puedo ser bendición. Eso es el amor. El que tiene a Dios puede amar, el que tiene a Dios puede dar, el que no tiene a Dios no puede amar, no puede dar, ¿sí? Solo
el que no tiene a Dios solo quiere recibir, y eso se llama egoísmo. Y las peticiones de oración de un egoísta, pues son egoístas, totalmente egoístas, ¿sí? En la palabra de Dios muchas veces nos dice, Dios es amor y el que tiene a Dios puede amar. Por eso también en 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque un creyente puede amar, puede dar, y un incrédulo no puede amar, no puede dar, solamente va a exigir, y eso va a traer verdaderamente problemas grandes, ¿verdad? Cuando se unen en yugo desigual. Entonces, pides, dice la palabra de Dios, y no recibes, porque pides mal para vuestros deleites. El egoísmo trae siempre divisiones, siempre. Por el contrario, el amor trae unidad. Donde hay amor, está Dios. Y hay, aparte, servicio de parte de nosotros, ¿sí? El deseo de hacer el bien, de tener paz, de tener gozo. En los encuentros y en los reencuentros es como estar en el cielo. Así lo hemos visto. Cuando se sirven las mesas, todo mundo está queriendo ayudar, todo mundo favorecer al de al lado, aunque no se conozcan, se están conociendo, ¿sí? Y nosotros vemos qué bendición cuando todo mundo quiere agradar, bendecir, ayudar a su compañero y no está exigiendo que lo bendigan a él, ¿verdad? Nosotros podemos ver esto. Cuando hay un toque de Dios, hay un cambio total en nuestros corazones, ¿sí? El amor es una fuerza motriz del corazón para hacer lo que Dios nos manda. El Señor en su bendita palabra nos enseña cómo actuar en cada posición que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos diferentes posiciones en la vida. En el hogar, pues está el papá, está la mamá, están los hijos. Cada una de esta posición es diferente y el Señor nos dice cómo debemos de actuar. Si es varón, cómo debe de actuar. Si es la mujer, cómo debe de actuar. Si son los hijos, cómo debemos de actuar. Vienen las leyes perfectas del Señor de cómo debemos de actuar. Si estamos en la escuela, el respeto a las autoridades, ¿verdad? El respeto a los compañeros, todo viene descrito cómo Dios quiere que nos comportemos en cada posición de la vida. Si estamos en un trabajo, también el Señor nos dice cómo debemos de trabajar, ¿verdad? Cómo debemos de funcionar siempre como que el Señor es nuestro jefe, ¿verdad? Y para Él hacemos las cosas y de Él recibimos el galardón. Entonces, el Señor nos enseña cómo debemos actuar en cada posición que Él nos ha dado. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos ya hacer las oraciones en forma correcta. Por ejemplo, vamos a ver las oraciones anteriores, bueno, 2 nada más, y cómo está mal, primero, y cómo la deberíamos de hacer. La primera, la mala: Señor, cambia a mi papá, que me dé permisos, que me dé dinero, que no se entrometa para nada en la vida, ya me tiene harta, ¿verdad? Así le podemos decir al Señor. Esa contestación, esa respuesta no va a esa oración no va a tener contestación, no va a tener respuesta. ¿Cómo deberíamos de hacer esa oración? Al revés, de acuerdo a la posición que Dios me ha dado para hacer bendición de mi papá. Entonces, Señor, ayúdame a ser la hija que ame a su papá. Ayúdame, Señor, a obedecerlo y a honrarlo con mi vida. Enséñame, Señor, a escuchar la dirección que mi papá me da y hacerla. Que mi vida sea un testimonio de amor de Dios para Él. Cámbiame a mí, Señor, para que mi papá sea bendecido. Amén. Esa es una oración que el Señor oye y que el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a su voluntad. El Señor nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y con nuestra vida, con nuestro testimonio, ¿sí?, se viene cumpliendo todas esas promesas que el Señor nos da. Y vemos una oración que el Señor sí escucha y que el Señor verdaderamente responde. La otra que decíamos, la mala, ¿sí?
Señor, cambia a mi esposo o cambia a mi esposa, que lea tu palabra, que me atienda bien, que me pida perdón, Señor, pero rápido, ¿sí? Y que me lleve de vacaciones, ¿sí? Es una oración de que me, ¿verdad? La del borrego le dicen, ¿no? ¿sí? Es la del yo, ¿sí? Esa no va a tener respuesta, ¿no? Es una oración egoísta. Pero si nosotros podemos decir, Señor, cámbiame a mí, que yo pueda ser útil, Señor, y ser bendición para mi esposo, ser bendición para mi esposa. Señor, que pueda ser un instrumento útil tuyo para que mi esposo o mi esposa te conozcan y sean salvos. Señor, que mi vida pueda bendecir a mi esposo o a mi esposa, etcétera, de acuerdo a la posición que uno tenga, ¿sí? Si es varón, que pueda yo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Si es mujer, Señor, que pueda hacer esa ayuda idónea que tú hiciste para él, etcétera. Entonces, nosotros aquí vemos cómo podemos orar, que muchas veces es todo lo contrario de cómo oramos, ¿sí? Por eso el Señor nos enseña este día a orar para recibir. Amén. Vamos a ver cómo orar para recibir respuesta de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir viendo algunos versículos que vamos a abrir la Biblia en esos versículos para ver cómo el Señor nos dice que oremos. La primera parte está en la primera carta de Juan, número 5, versículo 14 y 15. Lo abrimos, por favor, la Biblia. En primera de Juan 5, 14 y 15. Y los que lo tengan decimos amén. Amén. Uy, todavía no. A ver, esperamos tantito. ¿Ahora sí? Muy bien. Dice primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor Jesucristo, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, ¿sí? Eso es lo más importante, conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la primera cuestión es que nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Pues aquí nos las dejó escrita en su palabra, ¿sí? Y tenemos una Biblia todos preciosa que se llama de promesas, con todas las promesas sombreaditas, ¿verdad? Y allí todas esas promesas son promesas que el Señor te hace a ti. Entonces, conforme a esa palabra, conforme a su voluntad, nosotros podemos pedir. Cada promesa tiene que estar en el mismo contexto de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, no nos podemos salir en nada. Entonces, conforme a su voluntad, la primera parte. Después, en Juan 14, ya el Evangelio de Juan 14, 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios para guardar los mandamientos, para comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios. El devocional es algo hermoso, es algo precioso, porque leemos la Biblia de pasta a pasta, versículo por versículo, y tenemos un tiempo para leer, tenemos un tiempo para meditar en lo que está diciendo, un tiempo para escribir qué me dijo Dios a mí, y un tiempo hasta para aprendernos un versículo que Dios nos haya hablado en ese capítulo. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de la lectura diaria en el devocional, y entonces de esa manera podemos nosotros guardar los mandamientos de Dios. Allí el Señor nos dice qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada, y nos pone siempre los dos caminos: el camino de bendición y el camino de maldición, el camino de vida y el camino de muerte. Y todavía con su amor nos urge y nos dice: escoge pues la vida y la bendición, nos dice el Señor. Entonces, a través de su palabra es que podemos nosotros guardar sus mandamientos y demostrar de esa manera
que amamos a Dios. En Juan, el Evangelio de Juan, número 15, lo abrimos por favor. Juan 15, el versículo 7. Dice otra promesa para cada uno de nosotros. ¿Ya lo tenemos? Bueno, espero tantitito. Ahora sí. Juan 15, 7. Dice, si permanecéis en mí y, ¿qué más dice? Mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, ¿de qué manera el Señor nos va a conceder nuestras peticiones? Si su palabra está en cada uno de nosotros, si nosotros permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, quiere decir que lo que vamos a pedir es conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y nuestra oración puede ser de esa manera. Yo se la he hecho de esa manera al Señor. Le digo, Señor, tú permaneces en mí y tus palabras, y yo permanezco en tu palabra. Señor, yo te pido tal y tal cosa que va conforme a tu voluntad. Y Señor, yo sé que va a ser hecho. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, son promesas que nosotros debemos de tener para poder orar. Allí mismo en el Evangelio de Juan, un capítulo antes, en el 14, versículo 13 y 14, ¿ya están? Ahí estaban, ¿verdad? Bien. Dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dice? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, ¿sí? Entonces, esa es otra de las características que tenemos que tener en nuestra oración, pedirle a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y tiene que ser conforme a la palabra, ¿verdad? Que es permanecer su palabra en nosotros. Y entonces nosotros sabremos que tenemos la contestación de la oración. De todos modos, acuérdense cómo oró el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo, les doy la cita nada más, en Lucas 22, 42, le dijo al Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Nosotros muchas veces podemos estar pidiendo algo que tal vez no nos conviene. El Señor tiene una visión más grande de nuestra vida, de nuestra influencia, y nosotros tenemos que pedir también, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dejar esa libertad, ¿verdad?, en nuestra oración al Señor, con la confianza de que la voluntad del Señor es mejor que la nuestra, es agradable, es buena y es perfecta. Amén. El cambio tiene que empezar en mí. El Señor va a cumplir sus promesas, por eso las dejó escritas, están, hagan de cuenta, con tu nombre y firmadas por el Señor, cada promesa que está en su palabra. El Señor va a cumplir sus promesas, pero primero quiere cambiarnos a nosotros, ¿sí? Quiere cambiar nuestro corazón, que verdaderamente seamos sus hijos, que verdaderamente nos comportemos como sus hijos, y entonces pediremos también como sus hijos, y allí vendrá la respuesta a nuestras oraciones. En Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un ejemplo de la oración transformadora, cómo se debe de orar. Esta es una predicación que dio el pastor Sadot hace ya algunos años, pero existe el disco todavía, ¿verdad? El que lo quiera comprar, vale la pena escuchar esta oración que se llama la oración transformadora, que es cómo debemos orar. Normalmente esta oración transformadora se usa en los encuentros de matrimonios o se usa en los encuentros en la restauración de la familia, pero es una restauración en donde verdaderamente uno le pide a Dios que el cambio venga de nosotros. No se pide que el cambio sea en la otra persona que uno desea que
que cambie. Si el cambio viene en nosotros, ese cambio influye en que las personas se comporten también de acuerdo a la palabra de Dios. Se llama la oración transformadora, y pues yo quisiera pedirle al pastor que pasara, y vamos a hacer ese ejemplo de lo que es la oración transformadora. Bendito Padre, yo te doy gracias, Señor, por el regalo precioso que me diste en mi esposa, Señor. Sabemos que la ayuda idónea viene de ti, que la esposa viene de ti, Señor. Y tú nos has dado, Señor, a los que permanecemos en tu palabra, una hija tuya. Y quiero suplicarte, Señor, en esta hora, Señor, que me ayudes a cambiar todo lo que sea necesario cambiar, que yo cambie, Señor, que me ayudes a cambiar, Señor, para que yo pueda, Señor, ser el esposo que tu hija merece, Señor, en el nombre de Jesús. Le doy libertad completa a tu Espíritu Santo para que cambie en mí, Señor, todo lo que se deba cambiar. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo para poner ese fruto, bendito Padre, que es el amor, para amarla, no como a mí me da la gana, sino para amarla como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Señor, que tu Espíritu Santo me cambie, Señor, para poder ser ese sacerdote del hogar. Señor, que se preocupa, bendito Padre, para santificar a mi esposa. Es una responsabilidad mía santificar a mi esposa, Señor, tú me la das como mandamiento. Ayúdame a cambiar para ser ese sacerdote del hogar y para poder procurar, Señor, como dice tu palabra, poderla procurar, Señor, siendo ese sacerdote del hogar que la santifique por medio del lavamiento del agua por tu palabra. Es decir, la voy a hacer santa, Señor, es mi responsabilidad hacerla santa. Cámbiame, Señor, para ser ese sacerdote que pueda hacerla santa, que no falte nunca la palabra de Dios en la casa y que no falte nunca, Señor, tu Espíritu Santo, tu presencia en la casa. Señor, ayúdame a cambiar, Señor, para ser responsable, para ser el proveedor del hogar, para que no falte nada, no para codiciar lo que otro tiene, pero sí, Señor, para tener todo lo necesario y aún sobre. Ayúdame a cuidarla, Señor, ayúdame a cuidarla todos los días de su vida. Ayúdame, Señor, por favor, cámbiame, Señor, cámbiame. Le doy libertad a tu Espíritu Santo, Señor, para no tener ojos para otra mujer más que para mi esposa, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a no adulterar ni con el pensamiento, Señor. Te lo suplico, Señor, cámbiame a mí, Señor, para ser el esposo que ella merece, Señor, como tu hija, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Y como esposa, Señor, yo te doy gracias por el esposo que tú me has dado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que yo pueda ser, Señor, esa esposa que tú hiciste para él desde el vientre de mi madre, Señor. Ayúdame, Señor, a ser esa ayuda idónea en todo lo que necesite siempre mi esposo, Señor. Ayúdame, Señor, a bendecirlo con mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a ser su porrista, Señor, a decirle todas las cosas buenas que tiene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que yo pueda ser esa ayuda idónea, Señor, en todo, Padre, que en la casa no falte nada, que sea un lugar donde Él quiera llegar, Señor, donde encuentre la paz, donde encuentre el gozo, donde podamos hablarnos pacíficamente, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que verdaderamente yo pueda ser esa mujer que tú hiciste para Él, Señor, que lo fortalezca, Señor, en los momentos que Él lo necesite, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la fidelidad completa y absoluta, Señor, de mi vida, de mi corazón, Señor, para mi esposo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites vivir en matrimonio y, Señor, hágase siempre tu voluntad en nosotros, Señor, y que yo sea bendición para Él y para nuestros hijos y para todas las personas que nos rodean, que verdaderamente sea un ejemplo
de un hogar cristiano que atraiga a ti, Señor, multitudes. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, te damos gracias. Amén y amén. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Para remachar la enseñanza que nos da Dios a través de la pastora esta mañana, la oración entonces que Dios oye no es cámbiala a ella. La oración que Dios oye, cámbiame a mí. ¿Sí? La oración que Dios oye de la pastora no es cámbialo a él. La oración que Dios oye es cámbiame a mí, ¿verdad? Si nosotros pedimos los cambios para uno, que Dios la oye y que Dios los da, y los cambios en ella, que Dios los oye y que Dios los da, eso va a generar un matrimonio unido y feliz para toda la vida. Amén. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Y lo mismo en cualquier posición que tengamos, si somos hijos, Señor, cámbiame a mí para que mis padres puedan vivir una vida agradable, ¿verdad? Que yo pueda hacerles la vida sencilla, agradable, si somos padres para con nuestros hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver los puntos para una oración que tenga respuesta. Es orar conforme a la voluntad de Dios. Lo dijimos en 1 de Juan 5, 14 y 15. Permanecer en su palabra es Juan 15, 7, ¿sí? Tercero, pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es Juan 14, 13 y 14. Y hágase tu voluntad finalmente y no la mía, en Lucas 22, 42. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios. Si traes alguna necesidad, algún conflicto, es el momento de pedirle a Dios conforme a lo que estudiamos esta mañana, para que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque te tenemos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes cada día en tu palabra, y lo que tú nos enseñas se puede poner por obra inmediatamente, Señor, para bendición nuestra, Señor, y para honrarte con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de ti a decirte, Señor, queremos, Señor, nosotros hacer tu voluntad, Señor. Queremos comportarnos como hijos tuyos, Señor, como hijas tuyas, Padre, haciendo tu voluntad. Conocemos tu voluntad, lo que conozcamos, poquito o mucho de tu voluntad, lo vamos a hacer, Señor, para que tu nombre sea engrandecido y tu reino sea extendido, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, por cualquier necesidad que nosotros tengamos, Señor, diciéndote que nosotros permanecemos en tu palabra y tu palabra permanece en nosotros, Señor. Y de acuerdo a tu bendita palabra es que venimos delante de ti a pedirte, Señor, y a suplicarte por la necesidad que nosotros tenemos. Si nosotros influimos, Señor, para que esa promesa se cumpla, Señor, cámbianos a nosotros, Señor, cambia nuestros corazones, que nosotros podamos ser instrumento útil, Señor, en la vida de las personas, Señor. Si es con nuestros padres, Señor, que nuestra vida sea un ejemplo y un testimonio de que tú existes, de que tú transformas vidas, Señor, de que podemos vivir una vida plena tomados de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser ese instrumento, Señor. Si somos esposos o esposas, Señor, ayúdanos a hacer el papel que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, para ser bendición del esposo, bendición de la esposa, y que juntos podamos ser bendición de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, si hay algún problema, Señor, de economía, Señor, ayúdanos a actuar como tú nos enseñas, Señor. Tú nos dices, esfuérzate, sé valiente, permanece en la palabra y todo lo que hagas prosperará, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a hacer las cosas como a ti te agradan, a ser ejemplo en el trabajo, a ser ejemplo en la escuela, a ser ejemplo en el transporte, en la sociedad en donde estemos, Señor. En el nombre de Jesús, hoy traemos delante de ti, Señor, la cuestión también de la salud, Señor.
Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos a comer sano, Señor. Ayúdanos a hacer lo que los médicos nos han indicado, Señor. Y sabemos que lo sobrenatural vendrá de ti, Señor. Esa salud a nuestros cuerpos vendrá de ti, Señor. Pero que nosotros podamos hacer nuestra parte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy clamamos a ti, Señor. Cambia nuestros corazones, cambia nuestros motivos, Señor. Ayúdanos a analizar qué es lo que nos motiva, Señor, y a echar fuera de nosotros la codicia, echar fuera de nosotros la envidia, echar fuera de nosotros los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones, Señor. Y que seamos llenos de tu amor y de tu Espíritu Santo, Señor, para poder traer unidad, Señor. Que cuando estemos nosotros, Señor, podamos dignificar tu nombre con amor, Señor, y que haya unidad cuando nosotros nos presentemos en cualquier lugar, Señor. En el nombre de Jesús, hoy clamamos a ti, Señor, poder ser unos hijos tuyos, Señor. Que tú te regocijes, Señor, con nuestras vidas, que tú te honres, Señor. Que te plazca, Señor, decir que somos tus hijos, Señor. Que agrademos a ti en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, cámbiame, Señor. Cambia mi corazón, muéstrame los motivos para que yo pueda hacer mi parte, Señor, conforme a tu voluntad, y que tú sepas que te amamos con todo el corazón y te damos gracias, Señor, por tantas promesas que tú nos das, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada persona que está aquí, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Que tu reino sea extendido en México, Señor. Que conozcamos tu palabra todos los mexicanos, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.